un nuevo podcast y esta vez es sobre uno de los casos más importantes resueltos por la Corte Suprema en las últimas décadas, creo yo. Y la importancia de este caso reside en que cambió, por así decirlo, el rostro del derecho del consumo. Hasta ese momento, derecho del consumo, al menos en términos forenses, había sido una cuestión más bien marginal que no interesaba particularmente ni a las empresas ni a las grandes oficinas de abogados. Y sin embargo, Cencosud vino a cambiar esto, en parte importante porque la Corte condenó a Cencosud a pagar $50 millones y un tiempo después, no demasiado, se llegó a un avenimiento a propósito del caso del papel tisú por $150 millones. Y lo que está detrás de esto son las acciones de interés colectivo y difuso. Un giro copernicano en la comprensión procesal del litigio, tan relevante como el giro que dieron los contratos por adhesión en nuestra comprensión del contrato. Para hablar de esta sentencia me acompaña hoy día el profesor Carlos Pizarro. Y los hechos de los que queremos conversar son, de manera muy resumida, los siguientes. A la sazón, estamos hablando del año 2011-2010, Cencosud ofrecía una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito tenía alrededor de 760.000 titulares. Y esa tarjeta de crédito, como suele suceder en el sistema, tenía costos de administración. Esos costos de administración, cuando comenzaron, ascendían a 460 pesos. Y así, según entiendo, se mantuvo durante 3 o 4 años. Y sin embargo, al quinto año, y de una sola vez, los costos de administración ascendieron a 990 pesos. Por supuesto, para un consumidor, un tarjetaviente considerado individualmente, era difícil detectar esto, y aun cuando lo detectara, aun cuando hubiesen pasado 2 años, era, si decidía litigarlo, una litigación con tasa de retorno esperado negativo. Aunque obtuviera una sentencia ventajosa, litigar el caso siempre iba a ser más caro que el perjuicio que alegaba haber sufrido. Pero en fin, quien demandó fue CERNAC, haciendo uso de una acción colectiva. Y demandó, digámoslo así, a nombre de estos 760.000 consumidores, alegando que el contrato se había modificado unilateralmente, ¿no? Que el contrato contenía una cláusula que le permitía a Cencosud modificar unilateralmente el importe de esta tasa, de este cobro de administración. Y no solo eso, sino que también se alegó que había una cláusula abusiva que contenía un mandato para que Cencosud documentara las deudas de los consumidores y las convirtiera en títulos ejecutivos. Así entonces CERNAC demandó por estas dos razones, por una cláusula que le permitía modificar unilateralmente el contrato a Cencosud y por una cláusula que, en virtud de la cual el consumidor o la consumidora le entregaba un mandato a Cencosud para que a su nombre documentara la deuda. Y sobre estas cuestiones tenemos que conversar. Como dije, estoy con el profesor Carlos Pizarro y entonces, Carlos, te doy la palabra antes de que sigamos con los hechos, en fin. Gracias, Íñigo. Quizás un detalle en los hechos que recuerdo y quiso valer el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, era en relación a la forma en que se puso en práctica esta modificación unilateral, ¿no? Que iba un poco agazapada en el texto, y lo que es usual en los consumidores es que esas cartas o no se abren y se votan directamente, pero acá aparecía en el documento, ¿no? En la carta, de manera muy anexa, ¿no? Sin poner de relieve
el hecho concreto que se estaba modificando unilateralmente el contrato, ¿no? Ahora, sin lugar a duda que este no es solo un asunto de contratos, sino que también es un problema que atañe a consumidores y por ende aplica la ley de protección al consumidor, donde tenemos una regulación hoy en día algo robusta, diría yo, sobre las cláusulas abusivas al poder controlarse por vía de la buena fe y el equilibrio contractual. Ahora, el caso también plantea múltiples problemas, ¿no? El problema del silencio, ¿no? Porque en definitiva, si no contestaba esta modificación el consumidor, se entendía que aceptaba la modificación y bueno, por regla general, el silencio no constituye consentimiento y en el caso del consumo en Chile se establece en forma explícita que el silencio del consumidor no tiene ninguna relevancia ni aun cuando fuere circunstanciado. Y hay otro problema también muy relevante que refiere a qué ocurre en estos contratos cuando el proveedor quiere modificar el contrato, pero estaría impedido de hacerlo unilateralmente y si es que podría poner término a esos contratos, ¿no? Me parece que esas son las cuestiones que generó el caso en concreto y la sentencia de la Corte Suprema que va a favorecer a los consumidores, pero hubo, por así decirlo, un debate anexo que tenía que ver con este asunto de si los proveedores pueden o no pueden poner término a estos contratos y después ofrecerlos con una nueva tasa de comisión. Déjame, porque yo creo que por allí tenemos que movernos, pero déjame sistematizar un poco las cuestiones. Desde luego, hay una extremadamente importante que es la del silencio que tú dices. Vamos a volver a eso de inmediato. Pero déjame sumar alguna. También hay otra respecto al mandato, ¿no? El mandato que los civilistas en general entendemos que este contrato ubérrima bona fidei. Es curioso tener un mandato para que te ejecuten de manera más expedita, ¿no? Por lo menos si uno mira el derecho romano, un romano será extrañado con esto. De manera que ahí hay un segundo tema. Un tercer tema está con las multas. Las multas en ese tiempo, en la 19.496, eran hasta 50 UTM. Y 50 UTM, uno podría decir, bueno, no es muy alto. Ok, multiplicado por 760.000. ¿Se podían cobrar por cada uno? O, ¿no? Y lo cuarto son los daños. ¿Cómo sabes cuáles son los daños de 760.000 personas? Porque la 19.496, salvo en una cuestión del daño moral, no innova frente a las condiciones de procedencia de la responsabilidad. Por lo tanto, la cuestión de la prueba es clave. Entonces, eso te diría yo son los cuatro temas. Claro. Comencemos por el silencio y refinemos un poco los hechos. ¿Quién defendió a Cencosud, uno de los estudios más reputados en litigio de Chile? Sostuvo que aquí no había una modificación unilateral, sino que, como tú lo advertiste, dijo, no, aquí el contrato establece un procedimiento para que yo solicite su aceptación al consumidor para modificar. Ahora, ¿cuál era el punto? Y aquí la Corte, digamos, lo advirtió de inmediato. El punto es que ese procedimiento es que yo en la cuenta mensual, en el estado de cuenta de tu tarjeta, te lo envío. Pero eso aparecía de la siguiente manera. Aparecía en el extremo inferior, con una letra ínfima, e indicando que si tú dentro del plazo X no rechazabas esto, entonces se entendía que lo aceptabas, o que por el solo hecho de utilizar la tarjeta con posterioridad a la entrega de la cuenta, del estado de situación o lo que fuere, lo aceptabas. Y eso la Corte, con buen juicio me parece a mí, dijo que no era razonable, ¿no? Dijo que era exigir demasiado a los consumidores que leyeran desde la primera hasta la última letra de estos estados de cuenta, que probablemente nadie ve con demasiada atención, para que descubrieran esto. Y allí la Corte, probablemente bien inspirada, quizás exageró un poco las cosas, porque dijo que cualquier modificación requería de la voluntad expresa del consumidor. Y yo creo que ahí hay un non sequitur. Hay un non sequitur en el sentido que es evidente que esa forma de solicitar la voluntad del consumidor es inadecuada, ¿no? No garantiza que el consumidor haya sabido, no garantiza que haya sido su voluntad seguir adelante, etc. Pero de allí no se sigue
que siempre la voluntad del consumidor tenga que ser expresa en los mismos términos que firmó el contrato. Porque eso produjo un problema gigantesco en esa época para los bancos que querían ponerle término, por ejemplo, a contratos de duración indefinida como el de cuenta corriente. Porque entonces se iba a requerir que contactaran a cada uno de los consumidores, que cada uno de los consumidores fuera y firmara. Y yo creo que la verdad está al medio allí, ¿no? Podemos permitir que haya manifestaciones de voluntad tácita, pero como enseña la civilística desde muy temprano, una voluntad es tácita cuando se infiere indubitadamente. Entonces yo no necesito decir que tienen que ser expresas, lo que necesito es volver al viejo y bueno derecho civil y mostrar que la voluntad tácita tiene requisitos que son bien severos. Eso es lo que diría yo respecto de la primera cuestión. Déjame decirte algo respecto a eso. Mira, lo que ocurre es que los contratos pueden establecer determinadas cláusulas que involucran su modificación, por así decirlo, objetiva, ¿no? En términos de reajustes. Ahora, un cambio de comisión unilateral en el ámbito del consumo puede aceptarse ahí una voluntad tácita del consumidor, porque yo entiendo que se establezca en el contrato de consumo ciertas modificaciones que van a ir sucediendo en el tiempo y que están en el contrato original con independencia de la voluntad de las partes, ¿no? Porque efectivamente pueden reajustarse de acuerdo a distintos índices, pero una cuestión distinta es que exista un cambio en el precio, por así decirlo, del servicio o del producto que decida unilateralmente el proveedor y que pase a informarlo sin ningún retorno y que la conducta del consumidor involucre un consentimiento, aunque sea una conducta tácita, ¿no? Donde ahí es bastante fina la membrana entre el silencio y si puede predicarse en el caso del consumidor una voluntad tácita relevante para la perfección de una modificación contractual. Totalmente. Vamos por partes, porque son todas las cuestiones importantes. La primera es que en términos generales, las modificaciones tienen que ser con cargo a parámetros objetivos. Por ejemplo, el reajuste, ¿no? Y eso no obstaculiza este tipo de modificación. A mí me parece perfectamente legítimo. Lo segundo es que el costo de la administración, para que no sea considerado como un interés, tiene que referir ineludiblemente a costos que tú tengas distinto a lo que quieres ganar por interés. O sea, tú tienes que probar que ese costo de administración efectivamente obedece a ciertos desembolsos que tienes que hacer como proveedor, etc. Lo tercero es que en general tú no vas a poder modificar más allá del reajuste y van a tener que ser circunstancias extremadamente excepcionales. Déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes tu tarjeta y algún organismo que te regula dispone que tienes que invertir en medidas de seguridad, ¿no? En general se acepta que ese costo tú se los puedes traspasar a los consumidores. De manera que, solo bajo esas circunstancias excepcionales, el contrato debería permitirte esto. Nota que aquí en el caso de Cencosud pasaste de 460 a 990. Uno diría, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue tan sorprendente que le permitió a usted sobreduplicar? ¿No? Y la respuesta es probablemente nada. Y en fin, ahora viene lo de la voluntad tácita, que yo estoy de acuerdo en la fineza de la membrana, pero el problema es cómo lo haces de otra manera cuando tienes 760.000 personas. ¿Cómo lo haces, por ejemplo, con las cuentas corrientes? Si tú dices, mire, esto ya no, por las situaciones cambió el país o lo que fuere, ya esto no me conviene económicamente. Si tú exiges que sea voluntad expresa, lo que tendría que decirle al cliente es, mire, venga para acá y para que firmemos de nuevo. Eso no va a pasar con 760. No cabe ninguna duda que eso no va a ocurrir. Yo creo que hay una racionalidad económica detrás que hay que entender. Entonces, claro, ahí yo diría que tenemos un problema pendiente, ¿no es verdad? Porque lo cierto es que la 19.496 hasta el día de hoy no proscribe la voluntad tácita, ¿no? Entonces, tenemos ahí una cuestión pendiente que yo creo es bien importante y que no ha terminado de explotar todavía, hasta donde yo recuerdo. O sea, la banca en ese momento se preocupó por este fallo, pero de ahí en adelante yo no he visto el seguimiento ni siquiera de proyectos de ley que hayan reflexionado sobre esto, etc. De manera que este es uno de nuestros pendientes. La segunda cuestión que nos había quedado era lo del mandato, ¿no? Y la cláusula del mandato es la 9 o la 16, ya habrá que verla. Fíjate que
uno puede cuestionar, aunque la ley, la 19.496, vino a legitimar esto. Porque esto es un caso de autocontratación, ¿no es verdad? Donde yo voy a reconocer, como si fuera el consumidor, yo, Cencosud, voy a ir a notaría y como si fuera el consumidor, para eso tengo el mandato, voy a reconocer, voy a documentar la deuda. No diría que si el mandato extrema, buena fe, etcétera, ahí tenemos un problema. Por lo tanto, hay un buen artículo de Bruno Caprile a este respecto. Durante un tiempo las Cortes de Apelaciones discutieron si este tipo de mandatos eran lícitos o no, hasta que la ley, la 19.496, los legitimó. Y dijo simplemente que tenían que informárselo a los consumidores. No mucho más que eso en la reforma del CERNAC financiero. Pero este es una bellísima ilustración de cuándo una cláusula es abusiva por carecer de toda racionalidad económica. Y déjame darte mi ejemplo preferido en el mundo mundial de cláusula abusiva. La cláusula decía que si tú querías revocar el mandato, podías hacerlo, ¿no? El mandato que le daba al consumidor a Cencosud. Pero si lo hacías, como carga, te establecía que tenías que notificarle a través de un notario tu intención de revocar al gerente general de Cencosud. Si no me equivoco, en esa época Cencosud era un holding como de 10.000 millones de dólares. Piensa lo que es el gerente general. Creo, pero puedo equivocarme completo en esto, que en esa época era Lawrence Goldburn. Entonces, una pequeña consumidora que quería revocar el mandato tenía que contratar a un notario, digamos nuestra común amiga la Nancy de la Fuente, para que fuera a la oficina de Lawrence Goldburn, tocara la puerta y le dijera: estimado Lawrence, esta consumidora quiere revocar el mandato. Y mi pregunta es, ¿qué racionalidad económica puede tener eso salvo evitar ilícitamente? Es un procedimiento abusivo. Totalmente abusivo, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que si hay una forma de mostrar que es contrario a la buena fe, esta cláusula es como la niña símbolo de las cláusulas abusivas. Íñigo, una consulta, pero en el caso del mandato, ¿no?, que se le otorga a Cencosud, a la empresa o cualquier otra, ¿no?, el mandato es un contrato de confianza que está en interés del mandante para que gestione, ¿no?, un interés del mandante. En este caso se trata de un mandato que está en interés del mandatario. Totalmente, totalmente. Por eso es que yo hubiera sido un poco más cauto al legitimarlo en la 19.400. Ese es el problema, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? Que como en esto Marx no andaba tan descaminado, finalmente es la superestructura, el problema es lo económico. ¿Cuál es el punto? Que de ese crédito vive buena parte de Chile. Si ese crédito tú impides documentar a bajo costo, ese crédito se acaba, porque todos los litigios serían por juicio ordinario. Y esa es la cuestión que finalmente, creo yo, explica que se haya legitimado en la 19.496. Sí, puede ser, puede ser. Porque de otra manera es insólito, ¿no es verdad? O sea, yo le estoy dando un mandato, un contrato de extrema confianza a usted, a quien no conozco, para que usted documente. En ese caso era brutal, porque era sin rendir cuenta, ¿no? O sea, usted me podía documentar lo que quisiera y después no rendía cuenta, ¿no? Pero aún así, si tienes que rendir cuenta y eso, probablemente tenemos que repensar la figura del mandato, ¿no? Porque es evidente que en términos comerciales hoy día no tiene mucho que ver con su genealogía, con su génesis romana, que es la que está capturada en el Código Civil. Los mandatos hoy día en general, estos comerciales, tienen que ver más bien con el Código de Comercio, y eso es algo que hemos estudiado poco. Oye, y nos queda, creo, el tema del daño, ¿no? Las multas, ¿no es verdad? Que lo vino a corregir la ley, porque lo que pasa entre las tantas cosas que suceden con las acciones de interés colectivo, porque una cosa es que a ti te cobren una multa de 50 o de 750, la ley aumentó explosivamente las multas y es muy correcto que lo haga, pero otra es que te lo cobren por el total, ¿no? Porque puede ser el caso que la multa se te convierta en ruinosa. Hoy día la ley establece límites para eso, pero todavía son multas, si uno las compara con las que pueden imponer la superintendencia, son extremadamente altas. Porque la figura de las acciones colectivas es complicada. Porque los juicios están pensados de a uno, ¿no? Hay litisconsorcios, es cierto, pero ¿cuánto puede aguantar? Por lo tanto, nuestra racionalidad procesal, por decirlo de alguna manera, todavía reposa sobre juicios discretos en el término de la cantidad de personas. Fíjate que ese es un problema, pero al que quieres ir tú es el daño. ¿Cómo pruebo el daño de 760.000 personas? Te voy a decir cómo se probó acá. No se probó. Y no se probó porque es uno de los escasos daños que
están determinados legalmente, es decir, intereses. Pero a la hora que hubiera que probar, ¿cómo se puede administrar, ante todo, la prueba de 760.000 personas? ¿Qué tribunal en Chile o en el mundo podría administrar Es esa que yo prueba? creo que ya hay que abandonar la idea, en ese caso, de acciones colectivas, la exigencia de la individualidad del daño, ¿no? En definitiva, cuando se trata de, ya sea de catástrofe o daños masivos, eh, pareciera que no es apropiada la concepción del daño individual y que la víctima tiene que acreditar el daño cada una en particular, ¿no? Sino que, bueno, si hay una multiplicidad de personas que logran acreditar un daño, yo tendería a pensar que debemos avanzar hacia una uniformidad en el establecimiento de la cuantía del daño. Sabemos que hay daño, ¿no? Sabemos que existió Mm. un daño. Se trata de un problema de cuantificación del daño, no de existencia. Ahora, fíjate, esta es la cuestión del CIPRE, de cómo reimaginar la función de el remedio indemnizatorio de la responsabilidad por daño, que es algo que en parte hemos hecho con el daño moral. Pero en este caso, lo que es cierto es que no van a poder probar. Entonces, quizás el esfuerzo imaginativo es un poco más radical, ¿no? Lo que hay que decir es que la responsabilidad en este caso no es reparatoria. O sea, partir por ahí, ¿no? Sincerar que la responsabilidad no va a tener una justificación reparatoria porque eso es imposible. Entonces, eso nos lleva a elongar, me parece a mí, a extender nuestra imaginación respecto a la función de la responsabilidad. Déjame contarte mínimamente un caso en Estados Unidos que afectó al Hilton, que cobraban de más por las piezas, ¿no? Pero claro, esto fue durante varios años y la pregunta es, ¿cómo identificas, cómo les pagas a los consumidores que fueron? Era imposible. Y lo que se hizo en ese caso y en otro en Estados Unidos es que la suma a la que se le condenó fue utilizada, por decirlo de alguna manera, en disminuirles el costo de las habitaciones a otros consumidores del futuro. En algún otro caso, otro mecanismo de CIPRE es, suponte tú, se lesiona, en Estados Unidos las acciones de interés colectivo no solo son en consumidores, son en todo. Por lo tanto, supón tú que a un pueblo se le haya lesionado de una manera, pero no hay cómo identificarlo, etcétera. Por ejemplo, se condena a que la cantidad se utilice para fundar, para Sí, un claro. traste, etcétera, No, ¿no? pero eso ya no es responsabilidad civil o es otra Es responsabilidad que civil, el en la medida mecanismo que no sea CIPRE, claro, reparatoria, que va más allá, por ¿no? supuesto, pero en la medida que no sea reparatoria, yo Claro, creo que está muy cerca del CIPRE, porque si se acaba sí. la función reparatoria, estáis hablando, diría yo, estamos hablando de una cosa distinta. Bueno, y la otra solución quizás sería establecer mecanismos de culpa lucrativa con restitución no a los consumidores, sino que, Exactamente. por ejemplo, al Estado, Pero ¿no? que es CIPRE, ¿no? Claro, con beneficios. Hay una multiplicidad de mecanismos Totalmente, para lograr resolver y desincentivar totalmente. la conducta de los proveedores que sea tentatoria contra el Pero lo que consumidor. es cierto, mira, en alguno de los casos, si no me equivoco, no sé si fue la colusión del papel o fue la colusión de los pollos, se pidió algo, ¿cómo se dice? Se pidió que se rebajara hasta que se cumpliera con lo que habían ganado de más hacia el futuro, que se rebajara el precio del pollo. Pero el punto es que en Chile la ley no te da para hacer eso. O sea, la extensión, por decirlo de alguna manera, del ordenamiento jurídico no te da para ese remedio. Por lo tanto, yo creo que el gran esfuerzo imaginativo que aconsejan las acciones de interés colectivo es pensar en el CIPRE. Porque mientras eso no suceda, lo que es cierto es que la promesa de que estas acciones iban a servir para indemnizar es una promesa no cumplida. Porque bajo las viejas reglas del título 35 o de la responsabilidad contractual es imposible. No funciona. No funciona, ¿no es verdad? Eh, Eso es lo que diría yo, porque el tiempo nos está alcanzando. De manera que, en fin, recapitulemos un poco. Estamos en Cencosud, del cual hay cuestiones de prescripción también involucradas, ¿no? Hay varias cosas que dejamos fuera, pero estas creo yo son las más inmediatamente interesantes. Estamos frente a una de las sentencias que ha hecho que hoy día buena parte de los abogados talentosos en Chile, tarde o temprano, se relacionen con derecho al consumo, al menos los que están en contrato o en responsabilidad.
Y una de las cuestiones que enseña esto es el enorme cambio que supuso haber ingresado en Chile las acciones de interés colectivo difuso. Y yo lo que diría es que la cuestión que deja pendiente, pero esto ya en términos mucho más generales, es por qué las acciones colectivas se limitan a consumidores, ¿no? Yo creo que esa es una discusión absolutamente clave en términos políticos. ¿Por qué no extenderla a desastres naturales provocados por fábricas, etcétera, etcétera? Y en fin, dentro de lo más particular nuestro, este es un ejemplo fantástico de dos cosas. Uno, lo difícil que es el consentimiento en este tipo de contratación. Y dos, lo útil que es disponer, aunque sea en términos inevitablemente vagos, de la noción de cláusulas abusivas. Porque liberada a sus propias fuerzas, el comercio produce esto, ¿no? En ocasiones. Eso es, Carlos, como siempre, gracias por haberme acompañado en este podcast y ya volveremos por otro. Muchas gracias.